Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos con la primera obra de Al-Farabi. Esta primera obra que se llama El Catálogo de las Ciencias. Bueno, este libro comienza de hecho diciendo: en el nombre de Dios clemente y misericordioso, ruegue Dios por nuestro Señor y dueño Mohamed, y por su familia y por sus compañeros. Así comienza, ¿no es cierto?, el Catálogo de las Ciencias, un compendio donde se describen las ciencias consideradas por Al-Farabi y sus características intrínsecas. En este compendio veremos ciencias como el lenguaje, la lógica, las matemáticas, la metafísica, la ciencia política, el derecho y la teología. Por supuesto, no es solamente un libro descriptivo, sino que también de recomendaciones para quien quiera iniciarse en las ciencias. Se fijan cómo Al-Farabi, ¿no es cierto?, por tener un catálogo, hacer un catálogo de ciencias. Por cierto, la palabra catálogo significa lista, registro, y viene, ¿no es cierto?, del griego, catálogos, que es casi la misma pronunciación, y significa lista o registro. Y esto nos debe sonar a nosotros, ¿no es cierto? Nos debe hacer una especie de ruido, porque nosotros ya vimos a Aristóteles, y vimos que Aristóteles, ¿no es cierto?, tenía una categorización, ¿no es cierto?, de los animales, una categorización también de las constituciones también. Y fíjense aquí, Al-Farabi, ¿no es cierto?, habla del catálogo de la ciencia, es decir, de una categoría de ciencias. Así que sin más introducción, vamos allá. Bueno, en primer lugar, lo que ve Al-Farabi es la utilidad del libro. Hace unas especie de recomendaciones. De hecho, fíjense la primera recomendación, que consiste en que el lector lea la introducción a cada ciencia, pues así podrá especular mejor al querer investigar una en específico. Por ejemplo, si quisiera ahondar en el lenguaje, este compendio le ayudará a tener un preámbulo de lo que va a investigar. Sería una primera referencia a cada ciencia en la que se especule e investigue. Segunda recomendación: este libro servirá para que el hombre que investigue las ciencias pueda discernir entre las personas que saben y los que no saben. Por ejemplo, quien sepa de la ciencia del lenguaje podrá identificar a aquellos que dicen hablar de ella, pero que en el fondo no saben. Por otro lado, también podrá identificar a aquellos que hablan de la ciencia del lenguaje con conocimientos. Finalmente, así como un precepto bíblico, Al-Farabi pide al lector que el sabio no se ufane de su saber, pues en las ciencias el sabio es tan útil como el ignorante, uno porque puede enseñar y el otro porque puede ser objeto de estudio. Y estas recomendaciones, chicos, parecieran ser, la verdad, muy simples, ¿no es cierto? Parecieran ser muy simples, pero fíjense que siempre hay gente que habla sobre un tema y verdaderamente cuando uno lo interroga, cuando uno le pregunta, parece no estar muy bien documentado sobre el tema. Por lo tanto, es una fijación, ¿no es cierto? Es una fijación que tiene una persona en cuanto a que escucha a otra que habla sobre un tema, pero que en realidad no lo sabe. ¿Y cuántas personas hay así, chicos? ¿Cuántas personas hay que hablan de un tema sin saber muy bien en el fondo de lo que habla? Hay muchas personas así. Yo puedo apostar que en su vida también hay personas que tratan de hablar de un tema, quizás no por una cuestión mala, quizás quieren tener un tema para hablar, ¿no es cierto? Quieren tener algo que hablar y se expresan, ¿no es cierto?, sobre un tema y la verdad es que hasta suelen inventar cosas. Pero claro, usted cuando lee, cuando se introduce en una ciencia, usted no va a caer en el engaño, y por lo tanto va a poder reconocer a esas personas que saben y aquellas que no.
Seguimos entonces, sobre el lenguaje. El lenguaje básicamente tiene dos clases. Un saber de memoria, lo que las palabras significativas expresan y lo que significan. Y en segundo lugar, el conocimiento de las reglas de estas palabras. Las reglas del lenguaje sirven para conocer el uso apropiado e inapropiado de ellas, para facilitar el uso del arte y su conservación en la memoria. Al-Farabi también llama reglas a todas aquellas cosas que nos sirven como instrumento para conocer una verdad. Por ejemplo, los cuadernos, los libros, el compás, etc. Palabras significativas. En el lenguaje las palabras significativas se dividen en dos clases. Aquellas que son simples, es decir, aquellas palabras que designan nombres propios, géneros y especies de animales. Pueden ser también nombres verbos o partículas, que las partículas en el lenguaje son proposiciones, preposiciones o artículos. Los nombres y los verbos tienen la particularidad del género, masculino y femenino, la singularidad, la pluralidad. El verbo, por ejemplo, de manera específica abarca los tiempos pasado, presente y futuro. Están también las palabras significativas compuestas, que son aquellas palabras que están dentro de una oración, como por ejemplo, el hombre es animal. En otras palabras, perfectamente podemos decir que las palabras compuestas son en realidad oraciones, lo que hoy conocemos como oraciones. Y de esto ya es una idea tanto diferente de lo que Marco Tulio Cicerón y Aristóteles tenían del concepto de palabra simple y compuesta. Y bueno, sería bueno que para que vieran, digamos, la diferencia, ustedes puedan ver el libro de Marco Tulio Cicerón, que se llama Partitionibus Oratorie, y el libro tercero de la retórica de Aristóteles, que ya lo pasamos en estos podcasts. La ciencia de las palabras. De acuerdo con Al-Farabi, las ciencias de las palabras se dividen en 7 tipos en todos los pueblos. Ciencia de las palabras simples, la ciencia de las palabras compuestas, la ciencia de las reglas en virtud de las palabras simples y la ciencia en las reglas en virtud de las palabras compuestas. Es decir, hay un montón de ciencias de las palabras, las que habíamos visto de las palabras simples, las palabras compuestas. Y bueno, obviamente la reina de las reglas, es decir, la primera regla, es la gramática, que consiste en indicar los signos que sirven para los nombres, luego para los verbos, los artículos y las palabras. Fíjense el concepto, desinenciales. Las letras desinenciales son aquellas palabras, bueno, le dice Al-Farabi letras, pero son palabras donde el pronombre es tácito. Por ejemplo, Pedro está en la casa. El nombre Pedro inmediatamente nos remite a la palabra él, que sería la palabra desinencial. Hoy en día, de hecho, esta letra desinencial, como dice Al-Farabi, se llama sujeto desinencial. En vez de decir Pedro está en la casa, él está en la casa. Bueno, esa es la función en todo caso del pronombre. Esa es la función del pronombre, es decir, reemplazar nombres. Reemplazar nombres. Bueno, están las reglas también en la corrección de la escritura, que son aquellas reglas que se refieren a las letras que son escritas en una línea y sin ella, junto con establecer cómo seguir lo que se escribe. Las reglas en la corrección de la lectura, por ejemplo el punto, la coma, los 2 puntos, etc. Y la regla de los versos, por ejemplo los pies, las estrofas, las sílabas, los metros, ¿no es cierto?, que se emplean en el estudio de la poesía. También se ocupa de la terminación de cada estrofa para que se pueda rimar. Y finalmente también existe la regla donde se presenta lo que es correcto hacer en la poesía y lo que no es correcto, ¿no es cierto?, hacer en ella. Fíjense que, no sé si a ustedes les llama la atención, pero Al-Farabi hace una aseveración bastante enorme, universal de hecho. ¿Por qué? Porque dice que la ciencia de las palabras se divide en 7 tipos en todos los pueblos. Ya las nombramos las 7 ciencias, ¿no es cierto? La ciencia de las palabras simples, de las compuestas, las reglas en virtud de las palabras simples, la regla en virtud de las palabras compuestas, la corrección de la escritura, la corrección de la lectura y la regla de los versos, ¿no es cierto? Esas son las ciencias de las palabras. Y fíjense en algo, en todos los pueblos
en todos los pueblos, es decir, que estas reglas son las mismas en todos los idiomas, en todos los lenguajes. ¿No les llama la atención esto, chicos? ¿No les llama la atención? Porque uno bien podría pensar que a lo mejor podrían ser distintas, pero es algo tan propio del ser humano, ¿no es cierto? Hacer el lenguaje. De hecho, podríamos pensar incluso, y me estoy adelantando muchos siglos, yo lo sé, pero llama la atención, por eso lo menciono. Noam Chomsky, por ejemplo, con su teoría de la gramática universal. Hay cosas, chicos, hay cosas que son propias del lenguaje y que no solamente son propias del lenguaje, sino que en todos los lenguajes están. En todos los lenguajes que usted pueda conocer. Y esas son, obviamente no son las palabras, o sea, hola se dice diferente en muchos idiomas. Pero fíjense que cuando usted hace una expresión del lenguaje, una expresión afirmativa, por ejemplo, una expresión afirmativa es decir, yo lo conozco. Una expresión negativa sería decir, yo no lo conozco. E interrogativa tendría que ser, ¿lo conozco? Y fíjese que el ser humano no puede hacer más de 3 expresiones del lenguaje, es decir, no puede hacer más de una expresión afirmativa, negativa e interrogativa. No puede ir más allá. El ser humano no puede ir más allá. No puede crear una cuarta expresión del lenguaje. ¿Se dan cuenta? O sea, la afirmación, la negación y la interrogación es algo común en todos los idiomas. No importa que usted no conozca ese idioma, ¿no es cierto? Porque al tiempo que lo conozca, usted va a tener que aprenderlo de esa manera. Y de hecho, así se aprenden los idiomas. Vamos viendo la parte positiva, vamos viendo cómo se dice en la parte negativa y vamos viendo cómo se dice en la parte interrogativa. Y usted va a ver ahí que es bastante distinto, ¿no es cierto?, el lenguaje, pero hay una esencia común y es la expresión. Y bueno, Chomsky decía que esto era una cuestión innata, ¿no es cierto?, que era una cuestión del cerebro, que no es algo aprendido, sino que está en el cerebro incorporado en nosotros. Al-Farabi parece que de alguna manera intuyó, ¿no es cierto?, que la ciencia de las palabras son las mismas en todos los pueblos. Bueno, se decía que Al-Farabi en todo caso nunca se pudo afirmar realmente, pero decían que hablaba 70 idiomas. Así que claro, si hablaba 70 idiomas, seguramente podía ser esa aseveración, ¿no es cierto?, de que las ciencias de las palabras son las mismas en todos los pueblos. Y bueno, terminando con la parte del lenguaje, vamos ahora a pasar la parte de la lógica. La lógica consiste en rectificar el entendimiento, pues ésta indaga en los aciertos y los errores que el hombre puede cometer en la línea de pensamiento que tenga. También sirve para que el hombre pueda descubrir la verdad y sepa resguardarse del pensamiento falso. Tiene una relación análoga con la gramática, ya que la lógica se sirve de los silogismos para formar ideas. También tiene su similitud con la prosodia en el sentido de que los versos son muy similares a las premisas o proposiciones. La lógica da un orden al pensamiento para que el hombre evite caer en el error formado de sus propias premisas. O incluso puede evitar caer en error analizando las premisas de los demás. Evita también que el hombre tenga una base con la cual partir a investigar y así evitar un camino improviso que pueda confundirlo, haciéndole creer que está en la verdad cuando no lo está. Nada es más importante en el conocimiento que llegar a la verdad. La lógica es la que nos permite saber bajo qué preceptos un hombre puede caer en error y en qué preceptos puede decir la verdad. En un silogismo, la conclusión de una verdad serán determinadas por la verosimilitud de las premisas. Si las premisas, sean estas particulares o universales, están conformadas de manera tal que permiten la similitud, entonces se llegará a la verdad. Es posible que también, sin considerar el estudio de la lógica, podamos caer en el engaño de un hombre que comete una falacia o un hombre que, instruido en la lógica, pueda engañarnos con habilidad. Con la lógica podremos juzgar a quién comete el error, ¿no es cierto?,
así como también no dejarnos engañar por los demás, aunque también podemos caer en el error de juzgar injustamente a quienes están en lo correcto. Otro de los errores de no recurrir a la lógica sería conformarse con la opinión, los cuales son juicios que se forman sin estar seguro de que no se abandonarán, para luego tener otros que sean contrarios. Aquellos que se contentan con la opinión, no les es necesaria la lógica. Y aquí sí que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto? O sea, cuando uno se queda solamente con la opinión, y bueno, a veces uno se queda con la opinión porque resulta que no ha encontrado, ¿no es cierto?, la verdad o la cientificidad de las cosas, ¿no es cierto? Y se queda con la opinión. Por lo tanto, al que se queda con la opinión no le es necesaria la lógica. Hay quienes pueden decir que el estudio de la lógica es superfluo en cuanto a que cualquier hombre puede acertar siempre con razonamientos correctos sin haber estudiado nada de lógica. Y es así, ¿no es cierto? Es así. Hay personas que no necesariamente con un razonamiento deductivo, inductivo y lógico, sin esos conocimientos llega de todas maneras a la verdad y al conocimiento verdadero. Sin embargo, es imposible que aquel hombre no pueda aprender las reglas, al menos de manera práctica. Es decir, el hombre sí o sí, al utilizar correctamente la lógica, comprende y estudia por medio del ensayo y el error lo que es un razonamiento correcto, lo que quiere decir que no saca de la nada su conocimiento. Claro, o sea, una persona que se basa en la intuición de todas maneras comprende, ¿no es cierto?, que hay un orden, comprende que hay un razonamiento. Nadie puede partir de razonamientos cualquiera a ideas correctas, pues todo en lógica tiene un orden definido que de no seguirlo puede inducir error. En lógica, el hombre debe usar lo que los griegos llamaban razón y lo que los romanos llamaban verbo interior. La diferencia entre la gramática y la lógica es que la primera entrega las reglas generales para determinado pueblo, mientras que la lógica establece reglas generales para todos los pueblos. Fíjense en esto, aquí ya podemos ver cómo Al-Farabi quizás podría haber diferido de Chomsky, ¿no es cierto? Porque Chomsky tenía este concepto de gramática universal, ¿no es cierto? En cambio, Al-Farabi dice, no, la lógica es universal, la lógica es general para todos los pueblos. Además, ya para ser un experto en lógica, primero se debe ser un experto en gramática. Al-Farabi nos dice que el término lógica previene del verbo logos, que a su vez significa tres cosas. Verbo, ¿no es cierto? Significa verbo, exteriorizado por la voz que se expresa en una lengua. También es un verbo interior, que guardada en el alma, que a su vez es inteligible, y la facultad anímica puesta por Dios en el hombre, que se encuentra en sus ideas, conocimiento, ciencia, arte e intuición. Todos los hombres son capaces de utilizar la lógica, en cuanto que todos poseen el verbo interior en ellos. ¿Cuáles son las partes de la lógica? Son exactamente 8 de acuerdo con Al-Farabi. Las especies de silogismo, de elocución, especies de arte del silogismo elocutivo, apodíctica, polémicas, sofísticas, retóricas y poéticas. Las apodícticas, vamos a empezar por las más digamos que no hemos visto, porque la especie de silogismo ya la hemos visto en Aristóteles, de locución también con Aristóteles, la retórica. Por lo tanto, vamos a ver lo que es la apodíctica. Son todas las demostraciones convincentes que no admiten contradicción, es decir, se demuestra algo que es totalmente verdadero o totalmente falso. Polémicas, donde se argumenta con conceptos contrarios para vencer a un adversario. Puede ser utilizado como los mismos conceptos del adversario y de esta forma se le haga caer en contradicción. Se debe destacar que la polémica siempre se desarrolla en base a tesis verdaderas. Las sofísticas consiste en inducir a un hombre error, confusión y extravío. Se pasa por verdadero lo falso o lo falso por verdadero, para que en fin quien intente dar este argumento parezca sabio. En fin, de hecho este argumento es un engaño, o como diría Al-Farabi, una sabiduría falsificada. Es interesante notar que Al-Farabi no cree que haya existido este tipo de hombres, es decir, los sofistas, no cree que hayan existido. No cree existieran hombres que realmente tuvieran la intención de engañar. Al contrario, piensa que el nombre de sofístico se lo daban a los hombres que sin querer reproducían estos pensamientos. Retóricas están también. Consiste en la persuasión cuyo ejercicio logre convencer a cualquier hombre.
Sin embargo, Al-Farabi advierte que la persuasión que se da en la retórica no llega a una certeza absoluta o a una opinión probable. Y finalmente tenemos las poéticas, que consisten en estimular en el espíritu una representación imaginativa. Y bueno, en la poesía ocurre una sugestión imaginativa que hace al hombre muchas veces actuar conforme a ellas, aunque el hombre sabe que no son verdad, pues éste se mueve por una especie de inspiración para actuar. Muchas veces el hombre prefiere las sugestiones poéticas en contra del razonamiento reflexivo, pues la poesía es mucho mejor de entender, por eso es adornada, hermoseada y llena de énfasis. Finalmente, Al-Farabi termina nombrando los grandes libros de lógica, que en realidad son 8 y son los libros de Aristóteles más que todo. Es decir, categorías, perihermeneias, primeros analíticos y primeros analíticos la segunda parte, segundos analíticos, tópicos, refutaciones sofísticas, la retórica y la poesía. Todos estos son los cánones de la lógica para cualquiera que desee aprender a construir buenos argumentos. Buenos argumentos. Y con esto terminamos la parte y el catálogo, ¿no es cierto?, de la lógica. Vamos con las matemáticas. De acuerdo al Farabi, las matemáticas se dividen en 7 grandes partes: la aritmética, ¿no es cierto?, la geometría, la óptica, la astronomía, la música, el peso y la ingeniería. Bueno, cada una de estas ciencias de las matemáticas tienen también una división. Ya la aritmética, bueno, nosotros sabremos que está la aritmética práctica, que esta se ocupa para los números en tanto son cuerpos cuya medida necesita precisarse, por ejemplo, el número de hombres, de caballos, de gatos. Y la aritmética teórica, ¿no es cierto?, donde está la suma, la resta, la multiplicación y la división de los números, todo aquello que es abstracto, ¿no es cierto? Está la geometría práctica y la geometría teórica. La práctica es la que estudia las líneas y las superficies, y la teórica es la que estudia también las líneas y las superficies en abstracto y en general. Obviamente para la geometría, Al-Farabi recomienda totalmente leer a Euclides para saber más sobre todos los puntos de la geometría, aunque las teorías de Euclides son solo geometría teórica, no práctica. También hay algunas cosas muy interesantes en cuanto a la óptica, que es un estudio específico que en cierto modo es similar a la geometría, siendo la geometría mucho más general. En todo caso, piensen ustedes esto, chicos, que los filósofos siempre basaban todo en las matemáticas, en la geometría, siempre basaban todo en ello. Siempre. Por lo tanto, fíjense que de hecho los romanos también tuvieron la misma costumbre. O sea, pensemos por ejemplo en Claudio Ptolomeo. Cuando Claudio Ptolomeo trató de explicar, ¿no es cierto?, los movimientos de los planetas, ¿no es cierto?, y dijo que, bueno, los movimientos no son concéntricos como lo diría Aristóteles. Aristóteles decía que los movimientos de los planetas eran concéntricos, es decir, que se movían en círculos sobre círculos. En cambio, Claudio Ptolomeo, por unas cuestiones geométricas, empieza, ¿no es cierto?, a ver que el movimiento de los planetas es mucho más complejo. Y ahí nace esta cuestión, ¿no es cierto?, de los epiciclos. Que por cierto, chicos, nosotros tenemos una entrevista con una muy buena alumna de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es María Jesús Flores. De hecho, le hicimos la entrevista a ella sobre la astronomía antigua, y también nos explicó lo que eran, ¿no es cierto?, los epiciclos por Claudio Ptolomeo. Así que para más información, entonces remítase a la entrevista que ya tenemos en el canal. Luego ahí hablamos de la geometría y de la astronomía. También está la música por Al-Farabi, ¿no es cierto?, la música práctica, donde se trata de identificar los diversos tipos de sonidos, por ejemplo la voz, la garganta, la úvula, o artificiales como un instrumento musical. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos la música teórica, que se identifica con los sonidos, ¿no es cierto?, con los ritmos, las medidas de los acordes, el invento de los instrumentos, los sonidos, el fundamento de la música, etc.
De hecho, aquí, fíjense lo curioso, Al-Farabi no recomienda ningún libro en particular sobre el concepto de música, a pesar de que San Agustín de Hipona y Claudio Ptolomeo ya tenían ciertas teorías. Sobre el peso dice algo muy escueto. Al-Farabi dice que es el estudio que tiene que ver con los tratados de la balanza y de los pesos que se mueven o con los que se mueven cosas. Y finalmente la ingeniería, que es una ciencia que se trata sobre todo de la adaptación de todo aquello que se ha demostrado en las ciencias, la matemática, la geometría, la óptica y en los cuerpos existentes en la realidad. Cuando alguien se refiere a esta aplicación se utiliza la palabra inactum. En otras palabras, la ingeniería estudia la aplicación de la teoría matemática en los cuerpos existentes. Por una parte tenemos la ingeniería que proviene del álgebra, donde se estudian los números en sí, mientras que por otro lado tenemos la ingeniería que estudia la geometría y su relación con los cuerpos, ¿no es cierto? La geometría práctica, que además es donde se construyen armas, casas y otros objetos. Bueno chicos, llevamos ya 25 minutos hablando sobre estas categorías, ¿no es cierto?, de las ciencias. Vamos a hacer un pequeño alto, para hablar luego sobre la física y metafísica, ciencia política, derecho y teología, es decir, las últimas partes que ya nos quedan de este texto, ¿no es cierto?, que es el catálogo de las ciencias. Si les ha gustado hasta aquí, dé like, comente, comparta, suscríbase al blog que está en la descripción del video, vaya a tomarse algo, vaya a comer algo, vaya a atender algún asunto y nos vemos en 5 minutitos más.
Bueno, entonces seguimos con nuestro catálogo de las ciencias de Al-Farabi. Ahora vamos a ver la parte de la física y la metafísica. La física describe y estudia los cuerpos físicos y los accidentes en términos aristotélicos. Los cuerpos son artificiales o naturales, ya que las cosas existen naturalmente o por creación del hombre. Al-Farabi retoma las concepciones aristotélicas de la causalidad. No estaría mal en todo caso que recordáramos que para Aristóteles todo objeto o persona tenía una causalidad. Entonces teníamos la causa material, ¿no es cierto?, que se refiere a lo que está hecha una cosa y por la que sigue siendo una cosa. Por ejemplo, el bronce de una estatua o la plata de una copa. Tenemos la causa formal, ¿no es cierto?, que se entiende como lo que un objeto es. En otras palabras, es la definición de un objeto. Por ejemplo, un animal es un caballo, ¿no es cierto?, o un caballo es un animal. Causa eficiente. Se refiere a la verdadera fuente de cambio o de reposo de un objeto. Por ejemplo, la causa eficiente de un niño es el hombre. La causa de una mesa es el carpintero. Y finalmente la causa final, que se refiere a la existencia de un objeto o para lo cual llegará a ser. Por ejemplo, la causa final de una mesa es para comer sobre ella. Y así la física describe la sensibilidad de los cuerpos, además de mostrar en ellos lo que es inteligible. Al-Farabi recomienda los siguientes libros de Aristóteles: Física, obviamente, acerca del cielo, Generación y corrupción, acerca del alma, y la historia de los animales, que nosotros no vimos la historia de los animales, ¿eh? No la vimos porque es un tratado bastante largo, no es filosófico propiamente tal, sino que es una categorización de los animales, de los distintos animales que Aristóteles descubrió. Pero fíjense que este tratado de historia de los animales no es un tratado a ignorar. No es un tratado a ignorar. No lo vimos acá en los podcasts, pero lo vimos en el blog. Y ahí uno puede enterarse de muchas cosas que creía Aristóteles. Por ejemplo, acuérdense ustedes que Aristóteles creía en esto de la generación espontánea. Por lo tanto decía que las moscas o los gusanos provenían de la basura, que los cocodrilos provenían de los árboles, ¿ya? Por lo tanto, es bien interesante esa mirada que tiene Aristóteles de los animales. Así que no es un tratado a ignorar, ¿no es cierto? Así que para su acervo cultural yo totalmente se lo recomiendo. Y terminando la física, entonces vamos a la metafísica. Para el estudio de la metafísica, Al-Farabi recomienda absolutamente el libro de Metafísica de Aristóteles. Como sabemos y hemos visto en este blog, la metafísica se preocupa de los aspectos de esencia y accidente de los seres existentes, sean que se puedan ver o no. Se hablaba de un motor divino que hacía que los demás seres se movieran. Este ser divino se relaciona, ¿no es cierto?, con Dios, luego que se le analizara desde la perspectiva cristiana. De él, ¿no es cierto?, del motor, vienen todos los seres y por él todos los seres son lo que son. Esa es la metafísica, ¿no es cierto? Y terminando con la física y la metafísica, vamos con la política, el derecho y la teología. ¿Qué es la política? Esta ciencia se ocupa de los comportamientos, costumbres, voluntades, disposiciones e inclinaciones naturales. Analiza las acciones y costumbres que están acorde con el alcance total o el acercamiento más próximo a la felicidad. También la política deriva de la autoridad de un gobierno, llámese monarquía, aristocracia, democracia, etc. La autoridad es de dos clases: la que hace posible los actos voluntarios de modo que se tenga una colectividad que alcance la felicidad, ¿no es cierto?, y la que hace que los actos voluntarios sean reprimidos y que la colectividad esté cerca de la felicidad. Al-Farabi la define como la autoridad ignorante. Pero bueno, esas son las dos clases de autoridad que hay en una república, en un gobierno. Con respecto a la última, ¿no es cierto?, la autoridad ignorante, esta recibe muchos nombres según sean los fines de la ciudad. Por ejemplo, si el objetivo de la ciudad es la riqueza, será la autoridad de la riqueza, ¿no? Al-Farabi recomienda seguir los libros de política de Aristóteles y también los libros de Platón para tener una mirada general del concepto de política. Y fíjense que ahora
Al-Farabi analiza lo que es el derecho. La religión está totalmente vinculada con la doctrina, la cual comparte dos partes con el derecho. Dogmas, ¿no es cierto?, son las afirmaciones establecidas por Dios o de sus atributos respectivos al mundo. Operaciones son las acciones por las cuales se honra a Dios. Más allá de esto, no hay explicación adicional con el derecho, porque la religión, ¿no es cierto?, Al-Farabi la considera muy parecida al derecho, muy parecida. Y fíjense que en cierto sentido es así. En cierto sentido es así. Yo, por ejemplo, que estoy estudiando derecho, de repente veo muy bien cómo los abogados citan un artículo, ¿no es cierto? Citan un artículo para defender un punto de vista o incluso para explicar un punto de vista. Bueno, el pastor hace lo mismo. Hace lo mismo. El pastor también recurre a un versículo de la Biblia para defender o para explicar su punto de vista. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una relación, ¿no es cierto?, más bien práctica. También pueden asociarse en cuanto a la interpretación. Fíjense ustedes, sabrán ustedes que los judíos, ¿no es cierto?, tienen una interpretación, o se les ha considerado que tienen una interpretación más literal de la Biblia, mientras los cristianos tienen una más interpretativa. Por lo tanto, esto también se da, por supuesto que se da en el derecho. Y con eso bastaría ver el Código Civil de nuestro país, ¿no es cierto?, en Chile, el artículo 19, fíjense, porque desde el artículo 19 comienza, ¿no es cierto?, la parte de interpretación de la ley. Y el artículo 19 es muy revelador. Dice: cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Cuando las cosas son claras, cuando el precepto, el artículo, ¿no es cierto?, es claro, no se va a desatender, ¿no es cierto?, lo literal que está expresando a pretexto de consultar su espíritu. Es decir, si una cosa está suficientemente clara, no va a ser necesidad, ¿no es cierto?, de interpretarla, poner una sobreinterpretación encima del artículo que ya está claro, ¿no? Esto pasaba, esto fue un problema, de hecho. Esto fue un problema para los judíos. Fíjense que un filósofo que se llama Maimónides, ¿ya?, filósofo judío que vamos a ver, tenía un libro que se llamaba la Mishneh Torah, que es como decir en hebreo la segunda Torah. La segunda Torah, imagínense. Bueno, también hay otra interpretación que dice, otra traducción que dice la repetición de la Torah o la segunda Torah, como usted quiera, ¿no? Y fíjense que aquí está poniendo Maimónides el punto en que es importante interpretar la Torah, porque justamente se conocía que los judíos no interpretaban la Torah, sino que era tan claro el significado, ¿no es cierto?, de que no había necesidad de interpretarla. Entonces, si las cosas están tan claras, ¿por qué tenemos que interpretarla?, decían los judíos que estaban en contra de Maimónides. Maimónides sufrió mucha intolerancia, ¿no es cierto?, de parte de su misma comunidad. Pero bueno, ahí nos fuimos un poco para otro lado, pero es importante decir cómo es que se relaciona, ¿no es cierto?, esto del derecho con la religión. Tenemos ahora la teología. Es una propiedad por la cual el hombre puede defender y justificar los preceptos divinos y condenar todo lo que se oponga al dogma a través de la religión. En religión tenemos dos autoridades religiosas: al-Faqih, sabio de la ley musulmán, y el Mutakalimun, teólogo de la ley musulmán. El Mutakalimun defenderá lo dicho por el al-Faqih sin considerar los preceptos del último, así como tampoco agregar cosas nuevas al mismo. La religión no puede ser rechazada por un hombre sabio, pues es la primera escala en el conocimiento. La religión es un punto básico en el entendimiento humano, por lo que es necesario que se le tome, a lo mejor imposible de ser innecesario, para que el hombre luego llegue a la ciencia.
Por lo demás, la religión que se pregone debe ser verosímil y entendida, porque de lo contrario no se le entenderá ni tampoco será atractiva para nadie, pues lo que no es claro no se entiende ni se cree. De manera similar pasa con la ciencia, pues muchas veces el hombre en primera instancia rechaza muchas cosas, pero luego que se instruye en ellas y logra comprenderlas, ya no le parecen adversas, y al contrario muchas veces las abraza y en otras las acepta, ¿no es cierto? Y en otras las acepta. Bueno, chicos, y eso ha sido, ¿no es cierto?, el catálogo de las ciencias. Si se fijan, Al-Farabi no tiene como catálogo de las ciencias a la filosofía. No la tiene de ninguna manera. Habla de metafísica, de física, pero no considera, ¿no es cierto?, a la filosofía. Eso llama la atención. Lo otro que llama la atención es que Al-Farabi ponga en primer lugar la religión, ¿no es cierto? Considera la ciencia, fíjense, considera la ciencia. Y dice que primero, ¿no es cierto?, hay que entrar en un nivel inferior. O sea, la religión está a un nivel inferior y el conocimiento de la ciencia está a un nivel superior. Por lo tanto, hay que empezar de alguna manera por la religión, dice Al-Farabi, y después llegar a la ciencia. Así que es totalmente llamativo, porque Al-Farabi es creyente, ¿no es cierto? Y es llamativo que nos diga esto. Es muy llamativo que nos diga esto. Seguramente él observaba, ¿no es cierto?, también su realidad y decía que bueno, esto no es de otra manera. Pero no deja, chicos, de llamar la atención. Es totalmente increíble. Y bueno, este es el catálogo, chicos, de las ciencias. Espero que les haya gustado. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción. Si quieres apoyar este proyecto de Filosofía Apuntes, puedes acceder al mismo blog de la página y consultar la parte de aportes voluntarios, y ahí puedes darnos tu aporte. Muchas gracias, que estén muy bien.